Bueno, ahora vamos a seguir con las indemnizaciones previstas en la ley 25.323, que ha sido dictada un poco como consecuencia de las dificultades y de algunos planteos que se han efectuado en relación a la necesidad de estar vigente el contrato de trabajo para la procedencia, la intimación y la procedencia de las indemnizaciones previstas en la ley 24.013 por deficiencia de registral, y el otro supuesto que trae la ley 25.323 en su artículo segundo es la obligación de abonar una indemnización adicional a las indemnizaciones por despido en el caso de que el trabajador se viese obligado a iniciar una acción judicial para obtener su cobro. Bueno, ustedes aquí en el PowerPoint tienen graficado en dos fallos de la Cámara Nacional del Trabajo los dos criterios que están vigentes hoy y que generan jurisprudencia encontrada. En la provincia de Buenos Aires hay un expediente que se llama Quintana con Disco, donde la Corte de Provincia se expidió sobre este tema, sobre el artículo 1 y sobre el artículo 2 de la ley 25.323, y parecería seguir el primer criterio. ¿Cuáles son los dos criterios? Criterio A: cuando la ley se refiere a deficiencia registral, se refiere a pago sin registro. Es decir, cualquier deficiencia registral no habilita el pago de estas indemnizaciones, sino que solamente se habilita el pago de estas indemnizaciones cuando el trabajador cobrara todo o parte de la remuneración sin registro o el contrato de trabajo hubiera sido tardíamente registrado. El segundo supuesto, que por ejemplo en Capital sigue en la sala tercera, la sala séptima y ahora la sala quinta con la nueva integración, es que cualquier tipo de deficiencia, por ejemplo, el trabajador está categorizado, lo que se considera como infracategorizado, es decir, él presta tareas para una categoría superior a la que se encuentra efectivamente categorizado, cualquier tipo de deficiencia habilita el pago de la indemnización prevista en el artículo primero de la ley 25.323, con independencia de que existan o no pagos sin el debido registro. Estas son las dos corrientes centrales del pensamiento jurídico en la actualidad, y ustedes, una vez más, tienen que hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo en el lugar donde van a litigar, y tal vez les pueda pasar que, bueno, esta es la ley del bolillero, si hay más de una sala, tengan salas con criterios encontrados y la suerte del pleito dependerá de en qué lugar, en qué sala cae el problema, o eventualmente qué es lo que dice el Tribunal Superior de su provincia, si están en la provincia, en alguna provincia ustedes, y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, veremos cuándo se pone en funcionamiento la Cámara de Casación, que será la que unificará la jurisprudencia de las salas. El otro supuesto, porque a ver, el artículo primero no tiene ningún requisito adicional. Yo debo invocar y probar en el expediente, de acuerdo a las reglas procesales probatorias, que hay una deficiencia registral. Allí se aplican las presunciones del artículo 55, la existencia o no existencia de registros, y allí habrá una situación de orden procesal que dependerá de un conjunto de presupuestos fácticos que se resolverán en el expediente. El segundo supuesto es cuando el empleador fehacientemente intimado no abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233, preaviso e integración de mes, y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, la ley dice los artículos 6 y 7 de la 25.013, pero eso está derogado. O las que en el futuro las reemplacen y consecuentemente lo obligare a iniciar acciones legales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibidas, estas serán incrementadas en un 50%. Si ustedes son obligados a llevar al SECLO o a cualquier tipo de mediación previa obligatoria antes de iniciar el juicio, ya les habilita el cobro de la indemnización.
Y si ustedes han tenido que iniciar una acción judicial, lo mismo. ¿Qué pasa si el trabajador inicia la acción judicial y el demandado se presenta, contesta y consigna? Bien, salvo que se probase de alguna manera que el demandado siempre tuvo a disposición ese dinero y que el empleado es el que en realidad está en mora en la percepción, la intimación, si está debidamente intimado el empleador y obligó al trabajador a iniciar la acción judicial para que él finalmente deposite las sumas adeudadas, claramente es procedente el artículo 2 de la 25.323. Acá ustedes ven los supuestos en los que procede esta indemnización. Despido sin causa o con causa. Cuando hablamos con causa decimos, porque esta fue la discusión también, invoco una causa y no la puedo probar. Si la causa está aprobada, no le corresponde indemnización. Ahora, si yo alego pérdida de confianza, falta de trabajo, fuerza mayor o cualquiera de las causas que me habilitan a extinguir el contrato de trabajo sin obligación de indemnizar y luego no la puedo acreditar, en ese caso procede la indemnización y acá estamos hablando de despido directo. Procede también en el caso de despido indirecto, esto es cuando el trabajador se considera despedido porque el empleador ha incumplido alguna de las obligaciones a su cargo. En este caso, claramente es asimilable a un despido directo sin causa y por lo tanto procede la indemnización. Y el otro tema, que casualmente antes de venir acá estuve terminando una sentencia que se vinculaba con este problema, es el problema de las diferencias indemnizatorias. Esto es, cuando al trabajador se le paga una suma de dinero por preaviso, integración y antigüedad, pero esa suma es insuficiente. Ustedes en el PowerPoint tienen un dato que está, me olvidé de modificarlo. En la ciudad de Buenos Aires, y permítame que me refiera solamente a este ámbito, pero van a ver con claridad la diferencia, casi todas las salas establecen que cuando se ha pagado una indemnización y se acredita que la indemnización es mayor, el artículo 2 procede solamente sobre la diferencia. Esto es, pagué 50.000 pesos de indemnización, tendría que haber pagado 70, entonces la acción procede por 20, yo pago 10.000 pesos de indemnización. Y esto fue, y por eso el PowerPoint ha sido, digamos, confeccionado de esta manera, ha sido la política tradicional, la política jurisprudencial tradicional de los juzgados de grado en la provincia de Buenos Aires. Pero en un expediente que se llama Quintana con Disco, la Corte de la provincia dijo que no, que sin perjuicio de las facultades que tiene para disminuir las indemnizaciones el juez, porque la propia norma habilita que el juez pueda disminuir ese 50%, de ninguna manera el cálculo debe hacerse sobre la diferencia, sino que debe hacerse sobre el total. En el ejemplo que yo di con anterioridad, no sería entonces 10.000 pesos la indemnización, sino que sería 35.000, que es la mitad de los 70, que es el total de lo que yo devengué al momento de la extinción. En mi caso, yo he aplicado, desde que se dictó Quintana con Disco, he aplicado sistemáticamente este criterio, salvo situaciones de excepción. A ver, no hace mucho dicté una sentencia donde había una indemnización por despido por encima de los 100.000 pesos y la diferencia entre lo que se le debió pagar y lo que se le pagó eran 2.000 y algo de pesos, 2.200, 2.300 pesos. Ustedes podrán comprender que en ese caso el aplicarle el 50% del total hubiera sido una sanción excesiva para el error de cálculo que tuvo el empleador y que en ese caso devengó una indemnización menor. El otro problema que se puede plantear ahora, y en particular a partir de los últimos precedentes de la Corte vinculados con las sumas no remunerativas, que empezaron con Torres con Disco y que han finalizado ahora
en junio del año pasado, el 4 de junio del año pasado, con el precedente Díaz con Cervecería Quilmes, que como se consideran remunerativas las sumas no remunerativas, el empleador normalmente pagaba las indemnizaciones en base a las sumas remunerativas y no lo hacía en base a las sumas no remunerativas. Y eso genera una indemnización, digamos una diferencia por la indemnización. En este caso parecería que como el empleador en realidad ha cumplido con lo que le marca la norma, por lo menos la lectura simple de la norma, y que luego una interpretación jurisprudencial posterior ha hecho que se modifiquen las reglas de cálculo, yo creo que allí procede solamente en principio sobre la diferencia y hasta uno debería considerar la posibilidad de no sancionar al empleador por el pago fuera de término. Y allí me adelanto, retrocedo un poquitito con el artículo primero de la 25.323, porque ahí no hay deficiencia, por lo menos para la Corte de Provincia no hay deficiencia registral. Es decir, el empleador cumplió en pagar las sumas no remunerativas que le fijaba el convenio colectivo. Yo después no puedo decir que esas eran sumas sin el debido registro, porque nadie puede ser sancionado por cumplir con la ley, y en definitiva un convenio colectivo es la ley. Una vez que se encuentra homologado, porque se ha cumplido con las disposiciones de la ley 14.250. De manera que en ese caso no hay deficiencia registral y en este caso es para considerar, y eso queda a discrecionalidad del juez, si corresponde la diferencia, el 50% sobre la diferencia, cuánto corresponde, si sobre el total, solo sobre la diferencia, o si incluso puede haber una disminución menor, o adicionarle que la indemnización sea menor para el empleador por esta diferencia indemnizatoria. El otro tema interesante que se planteó con esto es la interpretación de en qué momento debo realizar la intimación a partir de lo dispuesto por el artículo 255 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporada por la Ley 26.593. Y allí lo que cabe preguntarse, que ustedes tienen al final en negrita, cabe preguntarse si se debe esperar el plazo de 48 horas para intimar, lo que cabe es si yo debo esperar que el empleador esté en mora para realizar la intimación, o si realizo la intimación y luego si él no paga en término tengo habilitada la acción. La mayor parte de la jurisprudencia entiende que no hace falta esperar que el empleador esté en mora. Si el empleador me despide, me notifica el despido, yo lo intimo. O yo me considero despedido y lo intimo, sin esperar el vencimiento del plazo previsto por la regla para el pago de las indemnizaciones. No requiero que el empleador esté en mora. Bueno, vamos a entrar ahora a un conjunto de indemnizaciones adicionales que están previstas en la propia Ley de Contrato de Trabajo y que han sido incorporadas a la misma por la Ley 25.345.